Vamos a ver pues la lectura, hermanos, de la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel. Daniel, capítulo 7. Los versículos del 9 al 14. 9 al 14. Dice así la palabra del Señor: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de día se sentó, y su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares lo servían, y millones de millones estaban de pie delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Entonces yo estaba mirando a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Estuve mirando hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. También habían quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Yo estaba mirando en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, las naciones y las lenguas lo sirvieron. Su señorío es señorío eterno, que no será traspasado, y su reino uno que no será destruido. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bueno, pues la semana pasada también estuvimos pues en este mismo pasaje en Daniel 7, lo estuvimos pues comenzando a considerar, a tratar, y estuvimos viendo, digamos, las grandes líneas, ¿no?, de esta visión de las cuatro bestias que vemos tenía relación, ¿no?, es paralelo a la visión del capítulo 2 de la gran estatua. Ya los cuatro grandes imperios, bueno, pues lo podemos recordar así si queréis: el babilonio, el medio persa, el griego, y después los romanos por último, también con su, digamos, prolongación, ¿no?, en el futuro. Y también con esa aparición del pequeño cuerno, ese pequeño cuerno que hablaba blasfemias. Ya dije que lo que estuvimos haciendo fue identificarlo, y no entramos, digamos, en grandes detalles. No entramos en grandes detalles, solamente lo hemos presentado más bien como si fuera una introducción, porque a partir del versículo 15, hemos acabado de leer hasta el versículo 14, pero a partir del versículo 15 es como si fuera, es como si fuera la explicación, es como el pasaje de las parábolas, ¿no? En Mateo 13, por ejemplo, de la parábola del sembrador, que da primero la parábola y después da la explicación. Pues algo parecido aquí también. Y lo que nos dice ahí se da bastante más detalle que lo que hemos leído hasta ahora, y eso nos ayuda, digamos, a sentar las bases, nos ayudará también en cuanto a comprender el cuerno pequeño. ¿De qué se trata? Toda la información también de tiempo, etcétera, etcétera. Esto nos va a ayudar a comprenderlo mejor, ¿no? Entonces, vamos a verlo, si Dios quiere, la próxima vez. Vemos que hay esta manera de organizarse el pasaje, que primero lo está explicando, después está, a partir de la segunda mitad lo está explicando, ¿no? Primero lo está presentando, después la está explicando, y lo que tenemos en el centro es lo que hemos leído ahora. Lo que tenemos en el centro es el centro de este capítulo, y se podría decir que es lo más importante, ¿no? Tenemos una forma especial en la literatura en hebreo. Esto pues tiene un nombre, se le llama quiasmo, es decir, que es como si fuera algo circular, ¿no?, que comienza y acaba de la misma manera, y lo importante está en el centro. ¿Y qué es lo que encontramos en el centro? Nos está hablando de Dios, ¿no? En medio de todas estas visiones de los cuatro imperios del mundo que surgen de la
del tumulto de los mares, de las naciones, ¿no? En medio de estos versículos que nos está hablando del pequeño cuerno que hace blasfemias, y ya veremos también la segunda mitad, ¿no? Que hace guerra contra los santos y los vence. En medio de todo esto, pues, ¿qué es lo más importante? Cómo se nos describe aquí a dos personajes. Dos personajes, primeramente en el versículo 9 y 10, y segundo en el versículo 13 y 14. Primeramente, el personaje que vemos en el versículo 9 dice el anciano de días, y en el versículo 13 y 14, el Hijo del Hombre. El anciano de días y el Hijo del Hombre. Y vamos a ver lo que nos dice estos versículos, no acerca de ellos, ¿no? Comenzando pues por del versículo 9, ¿no? Como decimos, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y un anciano de días se sentó en uno de ellos, ¿no? Algunos dicen pues, que el tronos en plural aquí sería un intensivo, ¿no? de un trono singular, ¿no? Es como si fuera un plural majestático, ¿no? Y está hablando entonces de un único trono que es el trono del anciano de días. Bueno, esto vamos a ver que tiene también paralelos en el Nuevo Testamento, los tronos en plural, no es del todo seguro, pero en todo caso sí que él se sentó en el trono, y esto es una idea de majestad y de dominio. ¿Quién es entonces el anciano de días? El anciano de días, sin duda, es Dios Padre. Esta es una de las raras ocasiones en la Biblia en la que aparece Dios en forma visible e incluso Dios Padre en forma visible. Digo raras veces porque, por ejemplo, lo encontramos en Apocalipsis 4, pero ahí no se nos da ninguna descripción de él. Ahí se nos dice que tiene la figura de una piedra de jaspe y que tiene el suelo como si fuera de cristal. No se nos da más descripciones, pero aquí sí que se nos da una descripción, ¿no? Que leemos, dice, su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Entonces, lo poco que se nos dice de él, de su persona, es su vestido blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, y esto tiene bastante parecido a lo que leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, los versículos del 13 al 15, y es la visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, y ahí vemos, el versículo 13, ¿quién está diciendo? El Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con el cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Entonces, bueno, está describiendo más, está diciendo más cosas de él, ¿no? Pero vemos aquí lo que tienen en común es por una parte el vestido y por otra parte la cabeza, y ambas, pues sobre todo la cabeza, se nos dice que era blancos como blanca lana, como la nieve. Y allí era el Hijo del Hombre, y era una visión por lo tanto del Hijo, mientras que en Daniel era una visión del anciano de días. Entonces vemos que ambas son una visión de Dios, y entonces esto muestra que los dos son dioses, porque los dos son Dios, que los dos tienen la misma naturaleza divina, ¿verdad? Pero uno es el anciano de días y otro es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que por otra parte aparece en el versículo 13, y lo vamos a estar viendo después.
Entonces el anciano de días. El anciano de días es para hablar de su antigüedad, bueno, más que su antigüedad, de su eternidad. De su eternidad. Tenemos otro nombre de Dios en Isaías, en el capítulo 9. Ahí el profeta nos da distintos nombres de Dios, del niño que nos es nacido. Y vemos, se nos dice que Él será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno, Padre del tiempo, Padre de la eternidad. Entonces, para expresar esta idea de la eternidad y también para expresar la idea de la autoridad y del dominio, vemos, utiliza esta visión, ¿no? Esta figura, el anciano que además tiene esta cabeza, ¿no? Con pelo llena de pelo blanco como la lana, ¿no? Para hablar también tanto de su pureza, de su santidad, como por eso que está coronando, ¿no? su ancianidad. Y bien, pues entonces llama la atención, ¿verdad?, que en la Biblia el anciano sea la figura de la autoridad, ¿no? Los jóvenes tienen otra virtud, ¿no? Otras virtudes. Los jóvenes pues tienen la fuerza, los jóvenes tienen pues el empuje, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nadie les pide que siendo jóvenes se hagan viejos, ¿no? Que los jóvenes sean jóvenes es lo normal. Pero lo que tampoco es normal es que ya llegando a una edad pues queramos ser siempre jóvenes, ¿no? Sobre todo cuando en la Biblia la ancianidad está ligada a la honra, está ligada también al gobierno, ¿verdad?, a la autoridad. Y esto incluso para hablar de Dios, pero también es la figura que Dios ha puesto en la iglesia, ha puesto ancianos, ¿verdad?, no jóvenes, ¿no? Podría haber dado el nombre de joven, no, pero no, ha puesto el nombre de anciano a los dirigentes, a los jóvenes por la fuerza, pero ha puesto los ancianos por la autoridad y por el respeto y la honra, por una parte. Pero también sigue diciendo de él que su trono era llama de fuego. Vemos aquí ya está hablando de su soberanía y ya está hablando de que él es el rey. Él se sienta en el trono gobernando, ¿no? Es el rey eterno, el rey de los siglos. Pero ese trono, dice, es de fuego, porque Dios es un fuego consumidor. Y también las otras veces que Dios se ha mostrado visiblemente en Sinaí, en la zarza, o en Sinaí cuando descendió sobre el monte, era la forma del fuego, ¿verdad? Entonces Dios es el fuego consumidor en su santidad, en su pureza. Él no puede soportar el mal y el pecado. Él es fuego consumidor. Y también sigue diciendo sus ruedas fuego ardiente. Las ruedas, esto es una referencia a la visión de Ezequiel en el capítulo 1. Y es una expresión para hablar de su providencia, que es una providencia implacable, que va rodando siempre en la misma dirección, ¿no? Que no gira. Es para hablar entonces que Él tiene un plan establecido y Dios lo va a cumplir sin ninguna falta. Pero una vez más, la idea del fuego, ruedas de fuego. Y continúa también la misma idea. El versículo siguiente, el río de fuego procedía y salía delante de él. También el profeta Ezequiel, creo que también lo dijimos la semana anterior, está la visión de que en los capítulos finales de su templo sale el río que va a traer la sanidad y la vida a las naciones, que primero pues se pasa a la altura de los rodillos, de los tobillos, y después pues no sé cuántos metros más adelante es a las rodillas, y después al pecho, y por último no se podía pasar sino a nado.
y entraron en los mares, simbolizando las naciones, trayendo vida a las naciones. Pero aquí es una imagen de fuego. Y es entonces una imagen de juicio. Es una imagen de juicio. Y es necesario que, para que haya la consumación, para que Dios cumpla su plan, para que Dios cumpla su propósito y su providencia, es necesario el juicio. Y es necesario, nos dice Pedro, que el juicio comience por su casa, por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde acabará el impío y el pecador? Así pues, vemos, estas son imágenes poderosas y solemnes y grandes acerca de Dios y de su gobierno y de su santidad y de su pureza. Pero dice más también, millares de millares lo servían y millones de millones estaban de pie delante de él. Millares de millares y millones de millones. Y esto es entonces lo que leemos también literalmente en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 11, que es también un capítulo que tiene mucho que ver con Daniel 7. Apocalipsis 5, 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Vemos otra vez ancianos. Y su número era millones de millones y millares de millares. Es, digamos, casi una cita literal de Daniel. Se está basando en este texto. Y vemos entonces, podemos ya establecer como estamos viendo, la relación entre Daniel y Apocalipsis. Son dos libros que nos están hablando de lo mismo, nos está hablando de los últimos tiempos y del plan de Dios y cómo el Señor lo va a llevar a cabo. Y esto es una cosa importante, porque lo que veamos aquí en Daniel, pues lo primero que hemos de pensar es que estará explicado de una manera o de otra en Apocalipsis. Y también al revés, ¿no? Hay cosas en Apocalipsis, ¿no? Voy a avanzar, pero, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Acerca del milenio, que también, pues, si miramos a Daniel, nos va a ayudar, ¿verdad? Están los dos relacionados. Bien, pues entonces volvamos al principio, a los tronos. A los tronos que vio, es lo primero que vio, ¿no? Los tronos. ¿De qué aquí está hablando entonces? Daniel está diciendo, pues, de este plan que se va a consumar hasta el final. Estos tronos que él ve son los tronos ya al final de la historia, son los tronos ya al final cuando, digamos, ya se acaba el mundo y viene el reino de Dios. Aquí vemos que está hablando en el versículo 13 de que le fue dado señorío al Hijo del Hombre, etcétera, y gloria y reino, y todos los pueblos sirvieron. Entonces está hablando de algo que todavía tenemos por delante, estos tronos. Pues, bueno, si miramos al Nuevo Testamento, hay lugares que nos habla de tronos, ¿verdad? Y está hablando, por lo tanto, del fin, en esos lugares, del fin del mundo. Miramos entonces en Mateo capítulo 25 y versículo 31. Mateo 25, versículo 31, y está hablando del Hijo del Hombre, de su venida, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Entonces vendrán con todos los santos ángeles y él se sentará sobre el trono de su gloria. Pero también vemos en Mateo 19 que los discípulos también participan de esto de alguna manera. Leemos versículo 28, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tronos, cuando Cristo se siente en el trono de su gloria. Entonces, de nuevo, está aquí hablando
de Daniel capítulo 7, versículo 9, yo vi tronos, está hablando entonces de estos tronos de la venida del Señor Jesucristo. Bueno, podría ser, pero también hemos de tener en cuenta esto otro. En Apocalipsis capítulo 4 y versículo 4, Apocalipsis capítulo 4 y versículo 4, alrededor del trono, es una visión también celestial, en Apocalipsis, y ahí también vio a Dios. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sobre los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos ellos también con ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Ahí vemos también esos 12 tronos. No son 12, son 24, ¿no? Pero vamos, ¿no? Que el número también es simbólico. 12 y 12, como el Antiguo Testamento, las 12 tribus, y el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. Entonces, aquí está hablando, por lo tanto, de esta manera, con estos 24 ancianos y estos 24 tronos, está hablando del pueblo victorioso, del pueblo triunfante, que ha dejado esta vida para estar ya en la presencia de Dios. Y Dios le da el sentarse en tronos, porque están reinando juntamente con Cristo. Y esto es pues lo que podemos ver en Apocalipsis 20, en el versículo 4, ¿verdad? El pasaje del milenio. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Vemos, ahí está hablando de los mártires. Ahí está hablando, como veíamos en los viernes, de Esteban. Ahí está hablando de que aquellos que dieron la vida en el Imperio Romano, o de los que han dado la vida a lo largo de la historia y aún en la eternidad, en la actualidad. Dios le está dando el sentarse en tronos en el cielo, de que de alguna manera están participando del gobierno de Cristo. Porque Él, como vamos a ver ahora, es rey. Él es quien tiene el reinado ahora. Y bien, entonces esto es lo que nos ayuda a ver que esto es para ahora, ¿no? En el versículo 10, cuando dice, el juez se sentó y los libros se abrieron, bueno, es una expresión que también nos suena a Apocalipsis, ¿no? Para hablar del juicio final. Pero vemos por el contexto que a continuación que está hablando, que las bestias, es decir, los imperios caen. Y el anticristo, el cuerno pequeño también. Entonces, está aquí hablando por el contexto del juicio que Dios envía en la historia. Estas imágenes, ¿no? Del río de fuego, estas imágenes de las ruedas de fuego. El Señor está cumpliendo entonces sus propósitos y su plan, y está poniendo todas las cosas bajo los pies de Cristo, bajo su estrado. Bien, pues vemos, hermanos, esto es en cuanto primeramente a la visión del anciano de días, pero hay más porque tenemos entonces después versículo 13 y 14, la segunda figura, que es el Hijo del Hombre. Yo estaba mirando en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días. Vemos entonces, por eso vemos los dos son dioses, los dos son Dios, ¿no? Los dos tienen la misma naturaleza divina, pero vemos uno es el anciano de días y otro es el Hijo del Hombre. Uno es Dios Padre y otro es Dios Hijo. Uno es el anciano de días y otro es el Hijo del Hombre. Y en cuanto al Hijo del Hombre, bueno, en el Antiguo Testamento, bueno, aparte de que muchas otras veces nos encontramos con la expresión los hijos de los hombres, por supuesto en plural, para hablar del género humano, ¿no? De la raza humana, pero también en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay un libro, un profeta en el que se emplea especialmente. ¿Nos acordamos en qué profeta es?
¿no? El profeta Ezequiel, ya cuando el Señor lo llama así, hijo de hombre, ¿no? Literalmente hijo de Adán, ¿no? Pero no está tanto hablando de Adán, la figura, el primer padre de la raza humana, sino hablando aquí de la raza humana, ¿no? Para hablar que, en cuanto a Ezequiel, él es un simple hombre, él es débil, él no es ningún superhombre, él no es ningún ángel, ¿verdad? Él no es un hombre poderoso. En el Antiguo Testamento a los hombres poderosos a veces se llama Dios. En el Salmo 82, ¿no? Vosotros sois dioses. Pero él es un simple hijo de hombre, de Adán, ¿no? De la tierra, porque fue tomado del polvo. No se habla de la fragilidad de la raza humana, de la vida aquí, que estamos pues tomados del polvo y que al polvo volvemos, ¿verdad? El hijo del hombre. Pero vemos que este hijo de hombre viene en las nubes del cielo y llegó al anciano de días. Y llegó al anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Bien, pues no es solamente Ezequiel que toma la expresión de hijo de hombre, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento lo toma nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los títulos del Señor Jesucristo. Señor, Cristo, también el nombre Jesús, ¿no? Salvador, etcétera, etcétera. Redentor, abogado, pero hijo de hombre. Y está directamente sacado de esto. Es un título que Jesús emplea pensando, ¿no? En Daniel y particularmente Daniel 7. Vemos en Mateo 24, versículo 30. Mateo 24, 30. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre del cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Y de nuevo, ¿esto qué es? Es el futuro. Esto es ya la venida del Señor Jesucristo. Pues rodeado de nubes, rodeado de esplendor de los ángeles, ¿no? Para recibir ya, pues digamos, el reino, para que ya se acabe, ya se consume todo. Para que sea el día del juicio final, para que sea, pues después ya la instauración de los cielos nuevos y la tierra nueva. Bien, vemos, lo está utilizando aquí en Mateo 24. Y después en Mateo, también cuando los judíos estaban juzgándolo y le estaban pues presionando si él era o no, pues quién decía él de sí mismo, pues él que dijo. En el versículo 63 y 64, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y que viene en las nubes del cielo. Y entonces fue cuando se decidió su suerte, porque dijeron que él estaba blasfemando, porque él se hacía a sí mismo Dios. Bien, pues entonces vemos. Alguien podría decir, pues entonces si tomamos esto de Jesús en Mateo 24 y en Mateo 26, pues entonces si lo miramos aquí en Daniel, entonces esto que está diciendo versículo 13 y 14 se refiere por lo tanto al último día, a su segunda venida, a su venida en gloria. ¿Es esto así? Bueno, pues entonces hemos de también mirar otras referencias, ¿no?, del Nuevo Testamento en boca también de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, Mateo 20, versículo 28. Mateo 20, 28.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, por muchos. Él ya se estaba declarando el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo a sí mismo, yo soy el Hijo del Hombre. Y en Daniel el Hijo del Hombre está lleno de majestad. Pero aquí dice, he venido para servir y para dar mi vida en rescate, en sacrificio de rescate para redimir a muchos, a su pueblo. En Mateo 17 y versículo 12, Jesús también dijo, mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. El Hijo del Hombre, este personaje divino, este personaje con tanta majestad, primero tenía que venir a padecer y tenía que venir a entregar su vida en rescate por muchos. Y fijémonos una cosa más y ya acabamos. Esta misma visión que vemos aquí, un Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano Elías y le hicieron acercarse delante de él. ¿A dónde la encontramos en la Biblia? La encontramos también en Apocalipsis del capítulo 5. Por eso es tan importante los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Y en el capítulo 5 vemos allí los versículos del 1 al 7, pero vemos que ahí estaba llorando el apóstol porque no había nadie digno de leer el libro ni desatar los sellos. Versículo 5, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, versículo 6, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Es decir, tomó el libro de Dios Padre, tomó el libro de la mano del anciano de días. Son 2 pasajes paralelos. Están hablando de lo mismo. Lo que pasa es que aquí está en Daniel hablando del Hijo del Hombre y aquí en Apocalipsis capítulo 5 pues está hablando de él como el Cordero de Dios, inmolado, ¿no?, para la redención de su pueblo. Apocalipsis 5, por lo tanto, está, digamos que, dirían los exégetas, no está reelaborando esta visión, ¿no? Digámoslo así. Se está basando en ella. Está dando otra visión de la misma. No, el Hijo del Hombre, este personaje divino, lleno de gloria, es el Cordero inmolado. En definitiva, es lo que dice Hebreos capítulo 1. En los versículos iniciales de Hebreos capítulo 1. Vemos allí, en Hebreos 1, que versículo 3, bueno, antes estaba hablando de su divinidad, de su naturaleza divina, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Es la divinidad del Hijo, la divinidad de Jesucristo. Y dice, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Como el Cordero inmolado tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y bien, pues entonces esto es lo maravilloso. Y esto es lo propio de nuestra fe como cristianos. Esto es lo propio del cristianismo. Esto es lo propio del cristianismo, por ejemplo, con respecto al judaísmo, ¿no? Porque el judaísmo sí cree que ha de venir el Hijo del Hombre, pero una sola vez. Ha de venir el Mesías, sí, pero una sola vez, para traer el reino, para reinar sobre la tierra. No de manera literal, tal vez. Pero es una sola venida en gloria de un personaje final, ¿no? Escatológico. Bien. Pero lo propio de la fe cristiana es que sí, ha de venir a lo último, ha de venir al final,
venir a traer la consumación de todas las cosas y el juicio final. Pero antes Él vino y Él hizo la expiación. Y después Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Él, vemos, aquí dice, le fue dado, versículo 14, señorío y gloria y reino. ¿Y qué nos dice en Mateo 28? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Subido Él a los cielos, ¿verdad? Ascendido a la diestra del Padre, ha recibido toda potestad. Y Él ahora es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y gobierna sobre todas las cosas de manera soberana. El Padre ha puesto el gobierno en Él como mediador y lo está llevando hasta el fin. Y el Padre está poniendo todas las cosas a los pies de Cristo. Entonces esto es algo importante, porque en esta visión de Daniel 7 no se puede entonces interpretar solamente los últimos días y ya está. Hemos de también ver el cumplimiento que tuvo con Jesucristo. Es más, es que Jesucristo, al nacer como hijo de hombre, Gálatas capítulo 4, versículo 4, ¿no? Hecho de mujer, ¿no? Hecho súbdito a la ley, o bajo la ley. Entonces Él tomó la naturaleza humana y se hizo hijo de hombre para redimir a los que estaban sujetos bajo la ley. Por su expiación, por su muerte. Pero su venida, su propia venida ya en sí mismo es que está dando la sentencia de muerte a las 4 bestias, particularmente la última, que era la contemporánea, y también al cuerno. Eso era después de su primera venida. Todavía tenía que darse esto. Pero Él, con su muerte en aquella provincia, en aquel rincón del Imperio Romano, pues, si su resurrección lo que hizo fue dar el golpe que leemos en Daniel capítulo 2. Aquella piedra que saltó de la montaña y dio a la bestia en el pie y hizo que toda se desmoronara. Y ella era una piedra que iba creciendo, creciendo, creciendo hasta llenar la tierra. El reino del Señor Jesucristo, que es la iglesia, que es su cuerpo, y también está creciendo hasta el día de hoy y hasta el día final, porque Él ha recibido el reino y la autoridad y la potestad del Padre, y nadie puede ir al cielo para hacerlo, expulsarlo de ahí. Nadie puede subir al cielo para quitar a Cristo de su trono. Nadie lo puede impedir que Él reine, y Él reina y reinará hasta que se cumpla todo el plan, el propósito, el decreto del Padre. Así pues, hermanos, hemos de levantar la cabeza, hemos de mirar. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. No nos atrevemos a dar fechas, porque ni los ángeles del cielo lo saben, esos millones de millones que están en su presencia, cuanto menos nosotros que estamos aquí abajo, ¿verdad? Pero, hermanos, cada día que pasa estamos un día más cerca, porque el día es fijo. El día no es variable. Tenemos una cita en un día fijo, a fecha fija, a una hora fija, y cada día que pasa estamos más cerca y más cerca. Y cada día que pasa el Señor ha hecho avanzar más y más su plan y su propósito. Entonces, hermanos, hemos de estar llenos de confianza. Hemos de estar llenos de esperanza. Decíamos esta mañana, los que están en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pues nosotros pues estamos en el mundo con Dios y con esperanza, porque Cristo está con nosotros, nos lo ha prometido, y tenemos esperanza de ver pues el nuevo día, que el Señor hace nuevas todas las cosas, que el Señor renueva todas las cosas, ¿no? Que el Señor pues restaura su iglesia, que el Señor, bueno, derrotará a la bestia, que el Señor pues traerá al final pues la victoria a su pueblo y ellos heredarán la tierra.
Así pues, hermanos, que esto nos ayude, ¿verdad? No solamente a interpretar correctamente, sino a estar llenos de confianza en esta vida, llenos de confianza en el Señor. Pues que así sea, el Señor bendiga su palabra.